Hola de nuevo, amantes de los dramas turcos. Hoy vamos a profundizar aún más en el fascinante universo de Esla, una serie que, como ya dije, es una joya escondida en el vasto panorama de las producciones turcas. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con este drama, permítanme ofrecerles una inmersión más profunda en sus entresijos, personajes y el impacto cultural que generó. La premisa de Esla es poderosa y emocionalmente resonante. La historia comienza en Estambul, donde seguimos la vida de Esla, una joven que ha crecido en un entorno acomodado y desconoce sus raíces familiares. Adoptada cuando era niña, Esla disfruta de una vida moderna y aparentemente sin preocupaciones. Sin embargo, todo cambia cuando recibe una llamada de su madre biológica, desesperada por verla y que se encuentra enferma. Este llamado es el detonante que la lleva a Mardin, una región del sureste de Turquía, un lugar donde las tradiciones ancestrales y las costumbres tribales aún tienen un peso significativo en la vida de sus habitantes. El viaje a Mardin, en un principio motivado por la preocupación y el afecto, se convierte en una trampa cuando Esla descubre la verdad detrás de su visita. Es entonces cuando se revela el oscuro secreto de su familia biológica: ha sido prometida en matrimonio a Boran, un hombre de una poderosa y respetada familia de la región. Este matrimonio forzado es la consecuencia de un conflicto entre clanes, una costumbre arraigada en la cultura local para solucionar disputas y mantener la paz. La llegada de Esla a Mardin marca el inicio de una encrucijada. Se enfrenta a un mundo completamente desconocido, con normas y valores que chocan directamente con su visión de la vida. La serie retrata de manera impactante el contraste entre la vida moderna de Esla y las tradiciones arcaicas que rigen la vida en Mardin. Esla se encuentra atrapada en una jaula de oro, un matrimonio que no desea y que la priva de su libertad. La serie plantea cuestiones fundamentales sobre la identidad, el empoderamiento femenino y el choque cultural. El personaje de Boran, interpretado por Mehmet Akif Alakurt, es un elemento central de la serie. Boran es un hombre de honor, valiente y responsable. Está profundamente arraigado en las tradiciones de su pueblo y siente una gran obligación hacia su clan. Al principio ve a Esla como un deber, una herramienta para mantener el orden y la paz. Sin embargo, a medida que la conoce, su percepción cambia. Se siente atraído por su espíritu rebelde, su determinación y su belleza. La serie nos muestra la lucha interna de Boran, quien se debate entre el deber y el deseo, entre las tradiciones y el amor. La relación entre Esla y Boran es el corazón de la serie. La química entre Cansu Dere y Mehmet Akif Alakurt es innegable. Sus miradas, sus silencios, sus roces transmiten una intensidad que cautiva al espectador. La tensión entre ellos es palpable y cada encuentro es un enfrentamiento de emociones. La serie nos muestra cómo, a pesar de las barreras culturales y las circunstancias adversas, el amor puede surgir y florecer. La transformación de Boran, quien pasa de ser un hombre tradicional a un hombre que cuestiona las costumbres de su pueblo por amor a Esla, es uno de los arcos argumentales más atractivos de la serie. Además de la historia de amor, Esla aborda temas importantes y complejos. La serie es una crítica a la opresión de las mujeres en ciertas culturas, especialmente en aquellas donde los matrimonios forzados y las tradiciones patriarcales prevalecen. Esla lucha constantemente por su libertad, por su derecho a decidir sobre su vida y su futuro. La serie también explora el concepto del honor familiar y cómo éste puede llevar a decisiones trágicas y dolorosas. Otro aspecto destacado de Esla es su estética visual. La serie está rodada en Mardin, una ciudad con una arquitectura única y paisajes impresionantes. Las calles laberínticas, las casas de piedra, los atardeceres dorados, crean una atmósfera mágica que transporta al espectador a otro mundo. La música, con sus melodías épicas y emocionantes, complementa a la perfección la narrativa. La banda sonora es un elemento clave que acentúa los momentos de tensión, alegría, tristeza y romance. Los personajes secundarios también son fundamentales para el desarrollo de la trama. Narin, la hermana de Boran, es una mujer fuerte e independiente que se convierte en una aliada de Esla. Celil, el hermano de Boran, se enfrenta a sus propias dudas y conflictos, cuestionando las tradiciones de su pueblo. Otros personajes como Berzan Aga, el jefe del clan, representan la resistencia a los cambios y la defensa de las costumbres ancestrales. La serie no está exenta de sus defectos. A veces la trama puede resultar un poco lenta, y en ocasiones se recurre a algunos clichés. Sin embargo, los puntos fuertes de Esla superan con creces sus debilidades.
La historia de amor, la lucha por la libertad, la belleza visual y la música son elementos que la convierten en un drama cautivador. Para aquellos que aún no han visto Esla, les recomiendo que le den una oportunidad. Es una serie que te hará reír, llorar, suspirar y, sobre todo, reflexionar. Es una historia que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene enganchado hasta el final. Prepárense para ser transportados a un mundo lleno de emociones, misterios y romances. Si ya han visto Esla, me encantaría saber qué opinan. ¿Cuáles fueron sus escenas favoritas? ¿Qué personajes les gustaron más? ¿Qué temas les parecieron más relevantes? Déjenme sus comentarios abajo. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.